Es una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó este jueves que se decidió abrir la agenda de vacunación contra el COVID-19 a personas de entre 55 y 59 años. Señaló que la expectativa de vacunación en el primer grupo de riesgo no fue la esperada y por eso pasarán a otro grupo habilitado para recibir la primera dosis de la vacuna. La mesa representativa del PIT-CNT convocará a una nueva reunión para tratar de revertir la suspensión del sindicato policial. Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato, calificó el episodio como un hecho triste y lamentable y agradeció el apoyo de otros gremios. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, aseguró que el gobierno buscará más recursos para ciencia y tecnología y así poder financiar programas de la ANI, ya que con el actual presupuesto quedaron sin financiamiento. El jerarca se reunió vía Zoom con la Academia Nacional de Ciencias, presidida por Rafael Radi, coordinador del GACH. Hoy jueves se realizaron 6.701 exámenes de COVID-19 y se detectaron 874 casos nuevos de la enfermedad. Además, se confirmaron 7 fallecimientos por coronavirus en todo el territorio nacional. Actualmente, hay 7.702 personas cursando la enfermedad, de las cuales 79 están en cuidados intensivos. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará este viernes de la inauguración de un puente en Soriano que une Lares y Perseverano. La obra es una solución para los vecinos de ambas localidades que quedaban aislados cada vez que llovía, sin la posibilidad de ir a trabajar, asistir a clases o recibir asistencia médica. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de toda la información. Vamos a comenzar hablando de lo que es el COVID-19 y la vacunación que se viene desarrollando, recordarán ustedes, desde el pasado fin de semana con los vacunadores y desde el lunes con los grupos prioritarios. Bueno, según las autoridades, se ha enlentecido en las últimas horas lo que es la actividad de la agenda y las personas que han resuelto vacunarse. Esto en la jornada de ayer, también en la de hoy, y se prevé que en las próximas horas esto se continúe registrando. Lo que se resolvió por parte de las autoridades de la salud es habilitar la vacunación a otros grupos. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, pero desde mañana temprano a las 9 de la mañana ya se van a poder agendar las personas que tengan 55 años y hasta los 59. Pero vamos a escuchar lo que ha señalado en las últimas horas el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien confirmó que el próximo miércoles llegan las primeras dosis de la vacuna Pfizer. Las 54.000 personas vacunadas en 3 días y las menos de 10.000 agendadas para el jueves y viernes están por debajo de las expectativas del gobierno. Se cree que incidió el hecho de que para estas personas la segunda dosis caerá en semana de turismo. Sin embargo, quienes integran los grupos de riesgo y no se vacunen la semana que viene, deberán esperar a que corresponda a su franja etaria. Con el excedente de Sinovac se resolvió ampliar a nuevos grupos. Vamos a abrir la agenda para hemodializados crónicos y pacientes que estén en plan de pretrasplante. También tenemos todo el tema de las personas privadas de libertad y operadores carcelarios. Entonces, en ese sentido, vamos a ir abriendo. Y también la franja etaria de 55 a 59 años, que lo vamos a anunciar, probablemente se esté abriendo en el día de hoy. La semana que viene, cuando lleguen 50.000 dosis de Pfizer, se vacunará el personal de salud priorizado. Son todas las personas que trabajan en CTI, bloque quirúrgico, emergencias móviles. Se espera completar este grupo en 3 días. Y a la semana siguiente va a venir la siguiente remesa de dosis de Pfizer, con las cuales vamos a atender. Las primeras 25.000 van a ir para los residenciales de ancianos y personal que los atiende, la totalidad, desde la cocinera hasta el que limpia y el enfermero y licenciado.
y también retomar aquellos mayores de 60 años de los grupos priorizados oportunamente. El Ministerio tiene un relevamiento de la población de cada franja etaria. Por ejemplo, en Uruguay hay 148.000 personas mayores de 80 años, de ellas 27.000 tienen más de 90. Señores, el Ministerio del Interior ha puesto a disposición de la población lo que vendría a ser un monitor de la vacunación, un monitor de datos que se viene actualizando en tiempo real. Vamos a verlo precisamente lo que viene proponiendo a esta hora de la noche. El último recuento de personas vacunadas se cerró a las 21 horas con 10 minutos y allí tienen las cifras. 63.344 personas se han vacunado hasta este momento contra el COVID-19. Lo que ustedes pueden ver allí, una gráfica, es la cantidad de personas y cómo ha oscilado desde el comienzo de la vacunación. Un primer pico el primer día, luego bajó el 2 de marzo, volvió a subir el día 3 y luego bajó nuevamente, lo que estaba manifestando el ministro de Salud Pública y les estábamos comentando. A nivel de los departamentos también se puede apreciar que obviamente el más denso en población, es decir, la capital del país, es donde se vienen dando la mayor cantidad de inoculados. Estamos hablando de 31.716 personas, luego Canelones con 3.616, Salto 2.375, Rivera 2.419 y el departamento de Rocha también con 2.772. Estos son los datos que está arrojando hasta esta noche este monitor de datos de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Pero les reiteramos, a partir de mañana, ya desde las 9, se van a poder agendar para recibir la vacuna de Sinovac aquellas personas que tengan entre 55 y 59 años. El Ministerio de Salud Pública está decidido a acelerar la campaña de vacunación debido a que el número de personas agendadas para recibir la primera dosis de Sinovac este jueves y viernes no colmó la expectativa de la cartera. Resolvieron avanzar a la siguiente etapa del plan. Este viernes a las 9 de la mañana comenzarán a agendar a personas que tengan entre 55 y 59 años, sin importar cuál sea su ocupación. Se trata del primer grupo etario en ser convocado a la vacunación. Hasta ahora solo podían recibir la vacuna a policías, bomberos o docentes de primaria, secundaria e inicial, funcionarios de INAU y aduana, todos menores de 60 años. Debido a que sobraron vacunas de las que estaban previstas para esta etapa del plan, el Ministerio de Salud Pública comenzó a convocar sin agenda a pacientes que requieren tratamiento de diálisis y a aquellos que esperan para ser trasplantados. La cartera cuenta con datos de contacto de estos pacientes y los llama directamente sin necesidad de que se agenden previamente. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública comenzó a coordinar la vacunación de presos y funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Estos grupos también serán inoculados con la vacuna de Sinovac y se espera que puedan agendarse a partir de la próxima semana. Bueno, y el ministro de Salud Pública habló hoy a propósito de lo que son los efectos adversos de la vacunación. Dijo que se corroboró en tan solo 16 pacientes en más de 54.000 vacunados. Un caso fue el de mayor preocupación. Se trató, dijo el ministro de Salud, de una reacción alérgica. Y en 54.000 dosis exclusivamente tuvimos 13 casos de reacciones leves como hinchazón, rubor, un poco de artromialgias, es decir, dolores musculares, articulares, nada más, y un evento que se puede catalogar como, entre comillas, mayor, que fue una reacción alérgica, pero que fue tratada inmediatamente. La persona está muy bien y lo único que recibió fue un antialérgico intravenoso, con lo cual se solucionó el problema y estamos hablando de una persona en 54.000. Así que eso habla de la seguridad de las vacunas, ¿no? En estos momentos, según el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hay un poco más de 600 reclusos que son positivos al COVID-19. El secretario de Estado anunció que en 15 días comenzará lo que es la inoculación de los reclusos, de los presos en los centros penitenciarios, al igual que los policías y los funcionarios que allí trabajan. Tenemos aproximadamente unas 600 y pico de personas privadas de libertad que son positivos.
Hay unos 700 sospechados y ya hemos hablado con el Ministerio de Salud Pública que al ser una población de riesgo, quizás en un entorno de unos 15 días ya estemos vacunando a las personas privadas de libertad. No hay que olvidar que también involucra todo el riesgo, no solamente para la población reclusa, sino también para los propios policías y operadores penitenciarios que están en los 26 centros de reclusión de todo el país. Bueno, y a todo esto les comentamos que el director del Instituto Nacional del Cáncer, Luis Ubillos, recomendó lo que es la inoculación en los pacientes oncológicos, incluso aquellos que están atravesando un tratamiento. Los pacientes oncológicos, como sabemos, tienen un mayor riesgo, son pacientes más frágiles frente a una infección por COVID. Por lo tanto, lo que estamos recomendando son las recomendaciones a nivel internacional, es congruente con esto, que los pacientes se vacunen. Es verdad que en los estudios clínicos estos pacientes no estaban representados, pero ya hay experiencia en el mundo donde se están vacunando y las recomendaciones son claras. Tenemos pacientes que son más frágiles frente a una infección por COVID, tenemos una vacuna que ha demostrado que no aumenta ningún efecto secundario en pacientes oncológicos, no tienen una tolerancia peor particular ni nada que se le parezca, y sí tenemos beneficios que puede traer a esos pacientes, como la disminución de riesgo de complicaciones y contagios. Son pacientes que ya tienen sus riesgos por su patología, por los tratamientos. Las recomendaciones hablan de vacunar los pacientes incluso intratratamiento, cuando están recibiendo quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia o incluso blancos terapéuticos. En esta jornada comenzó a vacunarse a buen ritmo en Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones. Aquí en la capital, en el Hospital Evangélico, se pudo verificar un descenso en la cantidad de personas agendadas. En el Centro de Salud de Ciudad de la Costa comenzó a funcionar el vacunatorio. Para este primer día se anotaron 344 personas. Se está desarrollando con total normalidad, una gran asiduidad, los pacientes contentos. La gente responde, las agendas se llenaron, es decir, hoy y mañana están llenas, ahora está el lunes, pero ya están bastante bien, viene respondiendo la gente. Federico Foco, director de la RAP Metropolitana, destacó la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Como uruguayo y como médico que soy, reclamarles que vengan. Por otra parte, Telemundo también recorrió el vacunatorio del Hospital Evangélico, donde si bien los primeros días hubo un número importante de anotados, este jueves hubo una disminución de los agendados. Notamos una disminución franca en lo que es el número de agendados, ¿no? Que lamentamos, ¿no? Porque en realidad creo que todo el país está haciendo un esfuerzo considerable. Telemundo habló con una de las usuarias que fue a vacunarse. Yo soy docente, maestra en este caso, así que bueno, por ese lado es que también está bueno que impartamos ese ejemplo también, ¿no? Bueno, nos vamos ahora a otras informaciones. Una polémica que se ha generado en las últimas horas. El PIT-CNT resolvió suspender al sindicato policial por defender a efectivos cuestionados. La decisión de la mesa representativa fue por 14 votos a favor y 13 en contra. No solo la voté en contra, voy a trabajar para que se reconsidere y se modifique. El presidente del PIT-CNT explicó los motivos planteados en la mesa representativa que terminaron con la suspensión aprobada por 14 votos a 13, decisión que cuestionó. Para mi gusto es errática. ¿Pero cuál es el fundamento? Alguna de las concentraciones de la Plaza Sereni y algún operativo policial donde hubo ciertos niveles de represión y la policía y el sindicato policial se expresó a favor del procedimiento. ¿Eso amerita estatutariamente suspender un sindicato? No, estatutariamente se puede suspender por 1000 motivos, pero lo que para mi gusto no amerita. Fernando Pereira advirtió que si las diferencias se laudan suspendiendo o expulsando, se genera segregación. El dirigente sindical no descartó que, entre otros factores, el respaldo del gremio policial a la ley de urgente consideración haya motivado este desenlace.
Bueno, y esta noche hubo una conferencia de prensa por parte del sindicato policial aquí en la capital del país. Patricia Rodríguez, su presidenta, señaló que lo de ayer fue una situación lamentable. Hablando de lo que pasó en la Plaza Liber Seregni, señaló que lo volveríamos a hacer, pero fundamentalmente lo que señaló también en esta conferencia es el agradecimiento por el apoyo y sobre todo de la ciudadanía. No está planteado por estos momentos irse del PIT-CNT, señaló la dirigente. Tantos años nos costó tener voz antes de tener sindicato, que hoy la valoramos muchísimo y valoramos también estos espacios que tenemos de pronunciarnos y pronunciarnos como trabajadores. También explicando que la denominación de la palabra trabajador no necesitamos que nadie nos la dé. Nosotros somos trabajadores, gústele a quien le guste. Eso como para descomprimir un poco algunas críticas que hay. Si nosotros necesitamos que alguien nos otorgue ese título cuando ya lo tenemos ganado de hace muchísimos años. Fue días complicados, en el día de ayer fue un día bastante triste, pero no solo para el sindicato policial, creo que para todo el movimiento sindical fue un día lamentable, donde bueno, en base a situaciones por las cuales ya la justicia laudó y no vio que hubo nada fuera de lo común de un procedimiento, no se pudo comprobar ninguna anomalía en lo que fue la Plaza Seregni. Bueno, a raíz de eso, supuestamente sería la suspensión que tendríamos por un grupo, aclaramos también, muy minoritario dentro de la central, que no es la cantidad de los trabajadores que la integran. La central sindical está integrada por más de 400.000 afiliados de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los partidos políticos y obviamente que no comparten esta situación. Hemos tenido, la verdad, que innumerables muestras de afecto que les tenemos que agradecer, sobre todo a la ciudadanía. Creo que en tiempos donde se cuestiona al movimiento sindical muchas veces, que tantos ciudadanos se hayan pronunciado a favor de esto que fue un error inmenso para el movimiento sindical, habla bien de lo que es la tarea de que venimos desarrollando como sindicato. Son innumerables los mensajes de apoyo, no solo de la ciudadanía, también de gente de la política, ni que hablar de compañeros de diferentes gremios que nos han llamado, algunos que no pudieron concurrir a la mesa y que están ansiosos de que se haga otra para revertir esto, que la verdad que es triste y quedará en la historia como un hecho bastante lamentable. Algo que uno aprende en el movimiento sindical es a pelear por las injusticias y que el sindicato es el escudo de los trabajadores. Entonces, ¿cómo un sindicato policial no iba a salir en defensa de sus trabajadores que en ese momento fueron injustamente catalogados de represores? Lo volveríamos a hacer. Les reiteramos que se está buscando convocar una nueva mesa representativa para revertir esta situación. Les decíamos antes que esto se dio en una votación dividida. Allí en la mesa del PIT-CNT hubo varias abstenciones, pero además se votó por una mayoría de 14 votos contra 13. Lo que se supo también en las últimas horas es el que el representante de ADEON Montevideo no estaba facultado. Él votó a favor de sancionar al PIT-CNT, a sancionar al sindicato policial, allí en lo que es la mesa representativa del PIT-CNT, pero no estaba esto discutido a nivel de ADEON, lo cual no representa lo que son las voluntades del gremio. ADEOM no tenía posición tomada respecto a votar la suspensión del gremio policial, aseguró la secretaria general del sindicato, quien añadió que el representante no debería haber votado ni a favor ni en contra, sino abstenerse. Lo que sí está claro que lo que se votó ayer no es la posición de ADEOM, porque ADEOM no definió posición al respecto. ADEOM no había definido una posición al respecto, ni a favor ni en contra. Por ende, lo que correspondía ayer era abstenerse de la votación. El Consejo Directivo de ADEOM se reunirá el viernes para evaluar el caso y le pedirá explicaciones a su representante en la mesa representativa del PIT-CNT, Álvaro Soto, que fue quien votó la consigna. Ripoll añadió que si el Consejo resuelve en contra de lo votado, se le pedirá al PIT-CNT que repita la instancia de definición. Si la votación de ADEOM
modificara lo que es la resolución de la mesa representativa, nosotros deberíamos pedir que se vuelva a votar el punto y que ADEON vote lo que resuelve el sindicato como oposición. Bueno, y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fue consultado al respecto de esta situación en el día de hoy. El secretario de Estado criticó la decisión tomada por la mesa representativa del PIT-CNT. Además, señaló que no se puede señalar que la policía es represora. Mire, lo veo muy mal. Con toda franqueza, me parece una equivocación que se elija un sindicato de policías para apartarlo de la gremial simplemente por defender a sus afiliados en el cumplimiento de su deber. ¿Cree que responde a un prejuicio ideológico, por ejemplo? Creo que hay un juicio de valor en cuanto se formulan expresiones que son absolutamente inadecuadas. Es inaceptable de todo punto de vista que se pueda expresar que la policía es represora. No se puede permitir eso, no lo podemos aceptar, y mucho menos que se lleve adelante un proceso de eliminación de personas sindicadas en este caso, simplemente por ejercer la autoridad, por ejercer su función y su trabajo. Vamos a compartir con ustedes ahora otras informaciones. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se reunió vía Zoom con la Academia Nacional de Ciencia, que recordemos es presidida por Rafael Radi. Esto debido a los recortes que se han definido para la ANI, para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El secretario de Estado señaló tras este encuentro que el gobierno buscará más recursos para la ciencia y la tecnología. Bueno, fue una reunión grande de la que participó toda la directiva de la Academia Nacional de Ciencias, los 3 consejeros por el gobierno del Consejo Directivo de ANI, el ministro Paganini, participé yo. Fue una muy buena reunión, extremadamente cordial, extremadamente abierta, entre gente que toda quiere la ciencia, que toda quiere más desarrollo científico-tecnológico para el Uruguay y toda quiere más recursos para poder desarrollar esa clase de actividades. Sirvió para intercambiar mucha información, para despejar algunos posibles malentendidos que habían ocurrido. Ellos a su vez presentaron preocupaciones, no exactamente de un recorte, porque lo que hay no es un recorte. Si uno compara el dinero el que dispone la ANI este año con el dinero del año 2019, hay un poco más de dinero ahora, hay 4,5% más de dinero ahora que en pesos corrientes que en aquel momento. Pero sí es verdad que como consecuencia de algunas rigideces que nos están condicionando, se habían afectado algunos programas. Ellos expresaron su preocupación al respecto, una preocupación razonable que entendemos. Y bueno, como resultado de esa reunión hay un compromiso nuestro de seguir moviéndonos para mejorar la situación. De hecho, después de la reunión yo instruí a los miembros gubernamentales del directorio de ANI a que se reabra el presupuesto 2021 de ANI para buscar oportunidades de financiar programas que habían quedado con cierta insuficiencia de recursos, y al mismo tiempo vamos a ponernos muy activamente a buscar recursos fuera de la ANI para en los próximos meses poder estar obteniendo más respaldos y para que tengamos lo que todos queremos, una ANI fuerte, una ANI dinámica, una ANI que genere oportunidades para los científicos y para las empresas innovadoras. Entre tanto, el Instituto Pasteur emitió un comunicado donde se pide que no se recorte el presupuesto de la ANI y a modo de ejemplo señala que para adquirir equipos se reduce lo que es el monto de $750.000 a $90.000.
Mediante una carta abierta, los integrantes del Instituto Pasteur de Montevideo expresaron su profunda preocupación por el reciente anuncio de recortes en el presupuesto de la ANI, que según aseguran tendrán un impacto muy negativo en la ciencia y tecnología nacionales, provocando un rápido retroceso en un proceso que ha llevado muchos años construir. Aseguran, entendemos que el uso eficiente de los recursos es fundamental, tanto más en situaciones de crisis como la que nos ha generado la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ser eficientes no es dejar de invertir. Desde 2007 y en relativamente poco tiempo, la ANI ha tenido un impacto muy positivo en la construcción de un sistema científico nacional, apuntan. Los científicos del Pasteur aseguran además que los países desarrollados y en vía de desarrollo invierten una porción de su PBI nunca menor al 2% y en algunos casos llegan al 4% de manera sostenida, inclusive en momentos de crisis. Uruguay nunca superó el 0,5%, apunta la carta. Cabe resaltar que gobiernos anteriores tampoco han cumplido la promesa de llegar al 1% del PBI en inversión para ciencia, tecnología e innovación, aclaran. Especifican que la preocupación actual no es por la falta de avance, sino por el recorte de fondos, que ya eran escasos, y ponen como ejemplo el rubro de equipamiento. La ANI pasará de contar con $750.000 anuales para adquirir equipos a solo $90.000 anuales, y aseguran que cualquier equipo de vanguardia supera los $300.000. La carta agrega, con ciencia de calidad, el producto que obtenemos es conocimiento nuevo, de potencial aplicación para resolver problemas de nuestra sociedad. Un sistema científico sólido es así un bien del país, más allá de las divisiones partidarias. Aún más, los países desarrollados usan ciencia, tecnología e innovación como motor central de su crecimiento económico sustentable. La inversión y administración correcta de esta inversión es parte central de la política de Estado y trasciende las autoridades de turno. Culminan señalando, nos sumamos al reclamo de la comunidad científica toda, que desde una diversidad de instituciones académicas y no académicas propone dejar sin efecto estos recortes y aportar soluciones para fortalecer y no debilitar nuestra ciencia. Señores, este viernes el presidente de la República viajará al departamento de Soriano a inaugurar un puente, el cual se había comprometido a llevar adelante en campaña electoral. Este puente permite la comunicación entre las localidades de Perseverano y Lares, y es una zona donde cuando sube el agua, por las lluvias, por las precipitaciones, la cañada que allí se encuentra imposibilitaba lo que es la comunicación entre ambos lugares. Y es un sueño que no lo esperábamos que iba a ser tan pronto. Siempre estábamos con eso, que si pasaba algo, se enfermaba alguien, ¿qué hacíamos? Que era la única la salida que teníamos. Una de las cosas, pero buena, para cualquier pueblo debe ser imponente esto. Se puede pasar y si hay enfermos tenemos como salir y todo. Antes no teníamos nada. La calle estuvo en Perseverano en septiembre de 2019, un mes y medio antes de las elecciones nacionales. Aquella vez, los vecinos del pueblo le explicaron que la cañada, cuando crecía, cortaba el paso hacia el pueblo vecino, Lares. El planteo se convirtió en un compromiso de campaña. Casi un año después, en octubre pasado, el presidente volvió para ver el avance de las obras. El 24 vino él acá mismo, donde me prometió el puente. Vino acá mismo a decirme que ya estaba todo. Nunca pensé que un presidente iba a la realidad decir la palabra que dijo, decir algo, de que donde estuviera iba a plantear esto del puente, con todo esto de la pandemia que tenemos, que está todo el mundo afectado. La verdad que orgulloso. Perseverano y Lares son dos pueblos que están al sur del departamento de Soriano, en el límite con el departamento de Colonia. En Perseverano viven aproximadamente 140 personas, en Lares 111. Es como nacer de nuevo en el invierno, ¿no? Que esto era catastrófico cruzar acá. Y bueno, y la promesa de él, que si era presidente, hacía hacer el puente, y si no era presidente, desde el lugar que estuviera en el gobierno, iba a colaborar para que se sacara esto de acá, porque es muy necesario para toda esta gente que vive del otro lado. El presidente inaugurará el puente este viernes, junto a autoridades nacionales y departamentales. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición informativa. Seguimos juntos con más noticias en instantes nada más.
Esta vuelta a clases, hacela fácil con el préstamo Aliviados de ACAC y sacate un sote en tranquilidad. Solicita ahora el préstamo Aliviados y paga la cuota cada 2 meses. Pagala un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, uno sí, uno no. Y para estar mucho, pero mucho más aliviados, la primera cuota la pagás a los 60 días. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por nuestra web. Esta vuelta a clases estás más aliviado que nunca. ACAC, más rápido, más fácil. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. Para vos que tenés entre 18 y 25 años y sos estudiante, llega la 10ª edición de Building Marketers, un congreso de marketing, comunicación, inserción laboral y emprendimiento online y gratuito. En la tarde de 3 jueves de marzo, una agenda internacional, una experiencia única. Desde donde estés, te esperamos. Inscribite gratis en building.com.uy. Organiza Human Business. La vida no es tuya, salís a la calle y caminas mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Señores, en este mes de marzo se debería jugar lo que es la doble fecha por eliminatorias, algo que está en duda por todo lo que está pasando por el COVID-19. En lo que tiene que ver con la selección nacional, Rodrigo Bentancur se confirmó en esta jornada, dio positivo a COVID-19. Hay varios jugadores, por ejemplo, Darwin Núñez, que están lesionados. Pero lo cierto es que en las últimas horas los clubes europeos están rechazando la posibilidad de ceder a los jugadores para lo que son las eliminatorias sudamericanas. Proponen incluso que se juegue allá en Europa. El lunes se define si se juega la doble fecha de clasificatorias sudamericanas, que para Uruguay sería el 26 ante Argentina de visitante y el 31 frente a Bolivia en casa. Los clubes europeos no quieren ceder los jugadores por la pandemia y por la cuarentena que deben realizar los jugadores al volver. Incluso ofrecen sedes para que se juegue allá los partidos, Bucarest, Budapest, Atenas, por citar, cosa que desde Sudamérica es rechazada. Infantino, el presidente de la FIFA, negocia con los poderosos de Europa y la Conmebol, y hoy se sabe menos de las fechas de fines de marzo, de cómo andará el mundo en un rato. Precavidos como siempre, el cuerpo técnico de la selección, por las viejas dudas, dará a conocer mañana la lista de reservados, que será extensa. Bueno, y polémica mediante se instala el VAR en lo que es el campeonato clausura aquí en nuestro país. El VAR está muy cerca de instalarse en Uruguay y parece que será sin retorno. Pero antes se deberán acondicionar estadios y capacitar personal para poder instalarlo. Hasta el momento, los estadios homologados para su uso son el Estadio Centenario, Parque Central
campeón del siglo, y el Parque Alfredo Víctor Viera. Rentistas, Montevideo City Torque, River, Danubio, Cerro Largo, Liverpool, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting fueron los 8 clubes que pidieron la habilitación de sus estadios para también tener el VAR. La AUF seleccionará los partidos que contarán con la tecnología según si tienen en disputa puntos importantes por el campeonato o el descenso. Se le solicitó a la asociación requerimientos en 7 puntos que contemplan necesidades técnicas, de personal, espacio y operaciones. El personal de la empresa encargada del VAR ya está haciendo la cuarentena en Montevideo y la AUF prevé que para la fecha 12 pueda comenzar a implementarse, aunque aún no hay encuentros fijados para los recintos habilitados. Bueno, y vamos a repasar lo que resta por delante en este torneo clausura. Las 5 fechas que le quedan al clausura pueden traer cambios o dejar todo como está. Liverpool con 22, Nacional con 20, Torque con 19 y Peñarol, expectante, con 17. El líder tiene 3 partidos de visita. Danubio y River serán sus próximos rivales para luego viajar al parque para enfrentar a Nacional, quien hoy es su escolta, y recibir a Montevideo City Torque antes de terminar ante Boston River. Nacional sabe que recibe a Liverpool en la fecha 13, pero antes deberá recibir a Defensor y viajar a Jardines. 2 rivales complicados, aunque hoy pelean por no descender. Sus últimos partidos serán también ante equipos complicados con la tabla de abajo. Montevideo City Torque puede ser el de calendario más complicado. Wanderers de visita, Peñarol como local, River y Liverpool afuera y cierra ante Plaza Colonia como local. Peñarol debe descontar 5 puntos de 15 posibles, por lo que debe sumar y esperar. Alternará localías y viajes al Centenario y Paladino. Señores, vamos a ir ahora al panorama internacional repasando la dura crisis sanitaria que vive el Brasil muy cerca de nuestro país. San Pablo, por ejemplo, desde el próximo sábado ingresará nuevamente en una fase roja. Brasil, que ha sufrido la mayor cantidad de muertes del mundo por la pandemia detrás de Estados Unidos, está enfrentando la peor fase de la epidemia hasta el momento, con un sistema hospitalario al borde de ser sobrepasado. Después de 2 días consecutivos de muertes récord por el COVID-19 en Brasil, el presidente dijo públicamente que dejen de lloriquear y sigan adelante. Además, Jair Bolsonaro criticó las medidas de distanciamiento social. La segunda ola en Brasil provocó nuevas restricciones en la capital, Brasilia. El estado de Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado por 2 semanas a la fase roja de restricciones que prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculos. Por otro lado, la meca turística de Río de Janeiro anunció un toque de queda en toda la ciudad y un cierre más temprano de los restaurantes. La semana pasada, Bolsonaro afirmó que los gobernadores que decreten cierres de actividades deberán pagar con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a comprar vacunas por su cuenta. Por otro lado, preocupa a las autoridades de salud la aparición de una nueva variante del coronavirus de la región amazónica que parece más contagiosa y capaz de reinfectar a quienes antes tuvieron COVID-19. A todo esto, la Organización Mundial de la Salud se manifestó en las últimas horas con mucha preocupación por el incremento de casos que se viene dando en el continente europeo. El número de contagios por coronavirus aumentó de nuevo en Europa, donde la vacunación intenta acelerarse, y Rusia prometió dosis para 50 millones de europeos a partir de junio, si su fármaco Sputnik V es aprobado en la Unión Europea. En el bloque europeo, donde el COVID-19 ha dejado 863.705 fallecidos y más de 38 millones de contagios, según un balance de la AFP basado en fuentes oficiales, el número de nuevos casos aumentó tras 6 semanas en declive, según la Organización Mundial de la Salud.
salud. Para el director de la OMS para la región, los europeos deben recuperar los instrumentos esenciales de prevención para luchar contra el virus y sus variantes y acelerar la vacunación. La semana pasada, los nuevos casos de COVID-19 en Europa aumentaron 9% hasta alcanzar un poco más de 1 millón. Esto pone fin a un prometedor descenso de 6 semanas, con más de la mitad de nuestra región experimentando un número creciente de nuevas infecciones. De los 53 países que forman la región de Europa, de la OMS, 45 han empezado a vacunar. Según datos recopilados por la AFP, en la Unión Europea, un 2,6% de la población ha recibido las dosis de vacuna contra la enfermedad y un 5,4% al menos una de ellas. El jueves, Rusia dijo estar dispuesta a suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junio, coincidiendo con el anuncio de la Agencia de Medicamentos del bloque sobre el comienzo del examen de la Sputnik V. El inmunizante ruso fue recibido con escepticismo por los países occidentales, pero está convenciendo a los expertos, sobre todo después de la publicación de resultados en la revista científica The Lancet, según los cuales la vacuna rusa ha sido eficaz en un 91,6% de los casos sintomáticos. Más información internacional. Pese al riesgo, el Papa Francisco inicia este viernes una visita a Irak. En las últimas horas envió un sentido mensaje a los iraquíes. El día previo a su histórico primer viaje a Irak, el Papa Francisco envió un sentido mensaje a los iraquíes en el que abogó por la reconciliación en esa tierra, cuna de las religiones, azotada por años de violencia y guerras. Vengo come pellegrino penitente. Voy como peregrino penitente para implorar el perdón y la reconciliación del Señor tras años de guerra y terrorismo, para pedirle a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas. Dai cuori e la guarigione delle ferite. Francisco emprende su viaje número 33 como Papa y, según la prensa especializada, el más arriesgado en sus 9 años al frente de la Iglesia Católica. El pontífice argentino busca cumplir el sueño que Juan Pablo II no pudo concretar. La visita no solo representa un desafío desde el punto de vista religioso, sino también logístico y sanitario, con un nuevo pico de contagios de coronavirus de 4.000 casos diarios en el país de Oriente Medio. Su estadía estará marcada por la ausencia de multitudes, por las calles vacías por la pandemia, y deberá utilizar casi siempre un automóvil blindado. El fin de semana se reunirá con el gran ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad para los chiitas en Irak, y dará una misa dominical para unos 4.000 fieles en un estadio de Erbil, ciudad donde recientemente se dispararon cohetes contra una base donde había soldados estadounidenses. Vamos a volver ahora a nuestro país. Les contamos que comienza a analizarse en lo que es la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores el proyecto de ley de Cabildo Abierto de ley forestal, sobre la ley forestal precisamente, que apunta a realizar cambios a la que está vigente. Esto, recordarán ustedes, tiene posiciones divididas dentro de lo que es la coalición multicolor, no es acompañada por el Partido Nacional. De hecho, la media sanción que ya cuenta este proyecto de ley en diputados fue apoyado por Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI. El proyecto se aprobó en la Cámara Baja al finalizar el periodo 2020 con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio en una sesión polémica que tuvo cruces dentro del oficialismo. Para evitar repetir eso, la coalición formó un grupo de trabajo sobre el tema que tendrá modificaciones. Seguramente no va a ser ese el proyecto. Vamos a dar un tratamiento más profundo. Quizás haya ley, quizás haya proyecto, pero este es un punto de partida. Vamos a empezar a conversar sobre este punto de partida que seguramente sufrirá cambios. Por eso tenemos que conversar. La idea es que la coalición vote unida y conjunto en este asunto. Las citaciones a comisión comenzarán la próxima semana con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y seguirán con varios actores interesados. Es muy valiosa la participación de la sociedad civil, de la sociedad organizada y del propio ministerio y eventualmente alguna otra institución pública que nos aportan visiones diversas, elementos del funcionamiento hasta ahora y de por dónde puede mejorarse. Quizás medio ambiente también tenga que participar. Para el presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, el proyecto es muy relevante y el compromiso es aprobar la nueva regulación. Porque es una política de Estado que tiene 30 años
y porque algo que tiene 30 años siempre hay que hacerle cambios, porque hay un nuevo mundo, hay una nueva realidad, se va a instalar una nueva planta de celulosa en el país que va a generar justamente tensiones entre las distintas producciones del país. No obstante, tampoco en la oposición hay unanimidad al respecto. Han surgido algunas voces críticas con el proyecto que se votó en la Cámara de Diputados. Por supuesto, todo proyecto siempre es mejorable y habrá que mejorarlo. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Entonces propusimos crear un grupo de trabajo dentro de la bancada del Frente Amplio para tratar este tema. Vamos a recordar que más allá de lo que pasa en el Parlamento, el propio presidente de la República ya se manifestó en que no era el momento de avanzar en un proyecto de este sentido. Esta noche se reunió lo que es la mesa política de Cabildo Abierto. Allí Guido Manini Ríos estuvo reunido con los ministros y subsecretarios del sector y este tema estuvo arriba de la mesa. Bueno, indudablemente el motivo es tratar temas de carácter político a nivel del partido Cabildo Abierto. En realidad ya hemos comenzado hace unos minutos. El ministro ya estuvo exponiendo a la mesa política, digamos, la realidad de la situación sanitaria. Y ahora vamos a continuación continuar con distintos temas. Vamos a hablar de las distintas propuestas que Cabildo Abierto ha hecho en los últimos tiempos, de los proyectos de ley que vamos a impulsar, algunos ya tratados en diputados y otros presentados y todavía no tratados. Tenemos muchos temas políticos para hablar entre todos los integrantes de la mesa y creemos que es una buena instancia porque contamos además con la gente, los ministros y sus secretarios que participan en el gabinete. Se hablaba recién de el proyecto que fue aprobado con media sanción en diputados, ahora entra al Senado, hay expectativas que allí también se ha aprobado, ¿se va a buscar una vez más el apoyo del Frente Amplio para este proyecto? Nosotros vamos a tratarlo seriamente en el Senado, como corresponde, como se trató en la Cámara de Representantes también. Vamos a convocar a aquellas delegaciones que por alguna razón no pudieron concurrir cuando fueron convocadas en diputados. Vamos a hablar con todas las partes y vamos a impulsarlo porque entendemos que es un proyecto necesario e imprescindible que se apruebe lo antes posible. E indudablemente que vamos a tratar de lograr el mayor apoyo posible al proyecto y bueno, si los votos estarán de aquellos legisladores, de aquellos senadores que lo quieran votar. Nosotros pensamos que vamos a tener un amplio apoyo porque realmente es una ley necesaria para el país. Cabildo Abierto ha propuesto revisar lo que es el IRPF y también la promoción de inversiones. Esto a través del documento que se le acercara al presidente de la República semanas atrás. Dentro de las propuestas del sector de Guido Manini Ríos también está planteado el análisis de convocar a lo que es el Consejo Nacional de Economía. Los ánimos por momentos estaban bastante caldeados. Los cubanos querían o bien viajar a Nicaragua en tiempo y forma con sus visas y todas las habilitaciones o que le devuelvan el dinero de los pasajes. Estamos reclamando el dinero porque las agencias nos ofrecieron pasajes y visa. Que sacáramos los pasajes y después ellos nos daban la visa. Bueno, nada, ni pasaje ni visa y no nos quieren devolver nuestro dinero. Nos han puesto a sacar requisitos falsos que la embajada nunca ha dicho que tienen que sacarlo ni nada. Por un rato, Luis Alberto de Herrera, próximo a Montevideo Shopping, frente a las oficinas de una aerolínea, estuvo cortada por la protesta de un centenar de cubanos. Ellos decían sentirse despojados de sus ahorros con los que compraron pasajes para viajar a Nicaragua. No queremos más nada, si no nos quieren dar las visas, sino que nos devuelvan nuestro dinero. Es que aseguraban que el requisito de la embajada de este país en Uruguay para otorgarles la visa era justamente haber comprado los boletos de avión de forma anticipada. No es solo el tema de la visa, es los daños y prejuicios que ha traído todo eso a nosotros, porque muchos con la promesa de esa visa dejamos nuestro trabajo, vendimos nuestras pertenencias aquí para con ese dinero hacer el viaje y comprar nuestras cosas. Para calmar los ánimos, autoridades policiales tuvieron que intervenir y mediar en la negociación. Les voy a explicar, escúchame, escuchen, que no escuchan, escuchen, nadie, espérate papi, escúchenme, nadie puede garantizar la visa. Hay que hablar claro del principio, los únicos que te pueden dar la visa es Nicaragua y Nicaragua no contesta, ellos están tratando de hacer lo posible. Los cubanos obtuvieron una respuesta de las empresas de viajes y la situación volvió a la calma.
El compromiso es que para los que viajan primero, en eso de las prioridades, esté la visa al 11. Escuchen, para aquellos que deseen el reembolso, el reembolso está entre 20 y 30 días. El proceso de reembolso. Desde el momento que ustedes gestionen en su agencia de viajes. Perdón. A partir de hoy, gestionen y digan, quiero el reembolso. Ya ingresa la tramitación y entre 20 y 30 días le reembolsan el dinero. Son decenas de miles los cubanos que han llegado al país en los últimos años. Un dato que dimensiona esta situación es la cantidad de estos ciudadanos que accedieron a la cédula de identidad uruguaya antes de la pandemia, llegando al récord de 9.058 documentos expedidos en 2019. Señores, nada que ver tiene esto con lo que les estábamos comentando anteriormente y eran las propuestas de Cabildo Abierto. Lo que compartíamos con ustedes recién es una situación que se dio en la jornada de hoy aquí en la capital del país, donde ciudadanos cubanos estuvieron reclamando por las visas. Ellos intentan viajar a Nicaragua, pero no se ha podido concretar y la agencia de viajes ya les había cobrado el boleto, el pasaje. Lo que se está tratando ahora es, como ustedes veían, tratar de reembolsar ese dinero a estas personas. Vamos a avanzar en otros asuntos. El expresidente del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud fue enviado a la cárcel, fue detenido en el departamento de Rivera, está acusado de abuso, además de lo que es la creación de pornografía infantil. Se trata de un hombre de 70 años que vivía en Colonia. Hasta su casa, en ese departamento, llegó personal de Interpol, donde se realizaron una serie de allanamientos luego de una investigación que se inició en el año 2019 por una denuncia de abuso sexual contra una menor de 8 años. La denuncia había llegado a la policía a través del INAU y tras una serie de indagatorias se pudo identificar a la menor por la que se denunciaba el hecho. El hombre fue sindicalista y perteneció al Movimiento de Participación Popular. Además, fue presidente del Movimiento de Usuarios de la Salud. Al ser detenido, el hombre se descompensó, pero poco rato después fue trasladado a Montevideo, donde fue indagado por la fiscal del caso, quien finalmente lo imputó por un delito de abuso sexual y producción y almacenamiento de pornografía infantil. La justicia, a pedido de la fiscalía, le impuso una prisión preventiva de 120 días que cumple en la cárcel de Punta de Rieles. Formalizaron al responsable de un homicidio registrado esta semana en una olla popular de la capital del país. La fiscal Mirta Morales solicitó la formalización de esta investigación y logró que el hombre de 48 años y con antecedentes penales, que el lunes en la noche había asesinado a otro hombre en una olla popular de Jacinto Vera, fuera imputado por delitos de homicidio, violencia privada y desacato. El asesinato ocurrió el lunes en la noche cuando un grupo de personas hacían cola en una olla popular ubicada en Joaquín Requena e Itapeví. El homicida de 48 años intentó llegar antes a la comida robándole el lugar a otro hombre, quien dijo que estaba primero y se dio vuelta. El ahora imputado sacó una cuchilla y apuñaló a la víctima a la altura de un riñón y del cuello, tras lo cual fugó. A las pocas horas fue detenido por personal policial, al que intentó atacar y salivar. Además, horas antes había amenazado a varios vecinos a quienes les pedía dinero y se negaban a darle. El homicida permanecerá en prisión preventiva por 180 días. Se registró un incendio en un silo del departamento de Florida. La situación que fue lo primario fue un fuego afectando parte de lo que es un silo, no directamente el silo, sino una parte de lo que es la cinta transportadora, de lo que es el grano en sí. Los operarios estaban trabajando en el lugar, que fue de bastante ayuda, la acción de ellos en forma rápida también. En cuanto a las causas del siniestro, una de las presunciones tiene que ver con el rozamiento de las cintas transportadoras y obviamente los granos secos que se encuentran en estos depósitos. El jefe de la unidad número 4 de bomberos destacó la rápida coordinación que realizaron los centros de emergencia, ya que evitaban de esta manera lo que podía ser la propagación de un gran incendio. Además, el jefe coordinador de Florida, Cono Arrúa, destacó también la rápida respuesta que hubo para este evento. Dentro de esta
desgracia que pasó, contento porque la coordinación está muy bien mancomunada, y eso para nosotros es importante, que la región, que tanto la Intendencia de Flores, la Intendencia de Durazno y Florida, los centros coordinadores de emergencia estén unidos para estas cosas que realmente tenemos que estar. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42.85 a la compra, 45.25 a la venta. Euro 50.06, 55.72. Real 6.87, 8.87. Peso argentino 0.06, 0.56. Unidad indexada 4.8514. Unidad reajustable 1.336,92. El canciller de la República viajó a Paraguay en las últimas horas. Vamos a venir con esta información y otras ya en el segmento final de esta edición informativa. Ya venimos. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué va a hacer? Esta vuelta a clases, disfrutá de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. ¿Cómo será el plan de vacunación? El plan de vacunación se hará en forma progresiva, escalonada y en el menor tiempo posible. Los plazos estarán condicionados a la llegada de las vacunas y se priorizarán los grupos según el riesgo por exposición y función, el riesgo de enfermar gravemente y la vulnerabilidad social. Estos grupos son el personal de la salud, las personas que viven en residenciales y sus funcionarios, refugios y adultos mayores, el personal de la educación, el de los servicios esenciales, policía, bomberos y militares, y los pacientes con enfermedades crónicas de riesgo. En las siguientes etapas se vacunará al resto de la población por franjas de edad, desde los más adultos hasta los 18 años. Uruguay se vacuna. Esta vuelta a clases, hacela fácil con el préstamo Aliviados de ACAC y sacate un sote en tranquilidad. Solicita ahora el préstamo Aliviados y paga la cuota cada 2 meses. Pagala un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, uno sí, uno no. Y para estar mucho, pero mucho más aliviados, la primera cuota la pagás a los 60 días. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por nuestra web. Esta vuelta a clases estás más aliviado que nunca. ACAC, más rápido, más fácil. La vacunación contra el coronavirus comenzará el 1 de marzo, con el arribo de las primeras vacunas de Sinovac. Los grupos designados para esta vacuna son los trabajadores de la educación, del INAU, policías, militares y bomberos, todos en actividad y menores de 60 años. Estos grupos deberán agendarse con su nombre y cédula en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la app Coronavirus UI. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. El canciller de la República, Francisco Bustillo, se reunió en las últimas horas con el presidente de Paraguay para avanzar en el diálogo iniciado con nuestro país en Punta del Este.
El ministro Francisco Bustillo inició su agenda en Asunción mediante el encuentro con el presidente Mario Abdo Benítez, su par paraguayo Euclides Acevedo y el embajador uruguayo en Paraguay, Fernando Sandintuso. Bustillo dijo que además, durante el encuentro fueron abordados temas relativos a la próxima cumbre en Buenos Aires por los 30 años del Mercosur. Seguimos avanzando en aquellos aspectos que fueron considerados por ambos presidentes, amén también de darnos la oportunidad de trabajar y conversar sobre la que va a ser el encuentro de presidentes del día 26 de marzo. El canciller visitó la Barca del Pescador, un astillero modelo que es considerado entre los mejores de la región en materia tecnológica. Luego mantuvo un almuerzo de trabajo con empresarios logísticos paraguayos especializados en transporte fluvial. Dando cuenta de lo que son las actividades empresariales que se vienen dando entre empresarios uruguayos y paraguayos y los distintos proyectos que están desarrollando a ambos, de empresarios de un lado y del otro. Acompañado por el embajador Sandintuso y el ministro de Educación de Paraguay, Eduardo Peta, el canciller realizó una visita a la Escuela del Solar de Artigas de Asunción, declarada de interés patrimonial el 29 de septiembre de 2016. Se trata de la única escuela pública uruguaya que se encuentra fuera del país con todo su personal uruguayo y se erige en el mismo predio donde José Gervasio Artigas vivió sus últimos días. Algo realmente legendario y trascendente para todos nosotros los uruguayos. La escuela está cumpliendo 98 años este año y además tuvimos oportunidad de visitar en dicho solar el famoso Ibirapita, donde precisamente Artigas departía en compañía de Joaquín Lencina, más conocido como Ancina, y de lo que da cuenta la historia